Ahí está. Podrá, ¿tenés posibilidades de pasarle digamos, como el dominio de la reunión a otro? Acá Lorena dice que hay lectores que no pueden ingresar. Bien. Entonces, si les parece, si te parece, Guillermo, empezamos. ¿Sí? Bueno, bueno, perfecto. Vamos a hacer de Guillermo, de Lilia, de todos. Así que todo junto. Muchos papeles. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, como siempre, es un placer compartir e integrar actividades que organiza Guillermo, la Fundación Archipiélago y demás, que son muy convocantes y muy interesantes y nos permiten trabajar, digamos, con una cantidad importante de docentes, en este caso de directivos, de instituciones de distintos lugares del país. Así que la verdad que por mi parte muy agradecida por la invitación. Ya hace tiempo que venimos participando en distintos formatos de estas actividades. Como les decía Guillermo, y como saben, hoy es el turno, digamos, de la evaluación institucional. Para resolver un poco todo este tema del audio y demás, y sé que Guillermo lo tiene como muy preocupado, no te hagas ningún problema. Yo misma me voy a presentar, mi nombre es Lidia Toranzos, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y especialista en su momento, digamos, hice una especialización en planificación y evaluación de programas y proyectos sociales. Y desde hace como 30 años me vengo dedicando a los temas de evaluación en su espectro más amplio. Evaluación de los aprendizajes, evaluación de programas y proyectos, evaluación institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente esa es mi especialización. Trabajo como lugares importantes en los que trabajo en la universidad, siempre enseñando y tratando de trabajar sobre estos temas de evaluación con docentes que están en proceso de formación, por ejemplo, en muchos casos. Y trabajo en la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que es un organismo internacional que se dedica a acompañar proyectos de los gobiernos provinciales, locales, municipales o nacionales. Particularmente mi trabajo ahí, desde hace mucho tiempo, es dedicada también a proyectos vinculados con evaluación. Con lo cual, la evaluación va dando vueltas de aquí para allá y cuando tengo oportunidad comparto estos espacios también de formación en este ámbito. Así que bueno, como les decía, hoy es el turno de la evaluación institucional. En principio, contarles cómo va a ser el recorrido, el trabajo que venimos pensando para este espacio. Y también contarles que me resultó y me resulta, digamos, como muy desafiante abordar estos temas porque justamente son unos temas que no suelen ser muy trabajados. En términos generales, las cuestiones vinculadas con evaluación, a menos que haya alguna urgencia de algún tipo, no suelen ser los temas más abordados ni en el espacio de la formación, en distintos ámbitos de la formación, ni de la formación docente, ni de la formación de los profesionales, tampoco en los ámbitos de posgrados y demás. No es un tema que tenga mucho desarrollo así de espacio formativo.
Por eso se agradece muchísimo estas oportunidades. Y dentro del mundo de la evaluación, justamente la evaluación institucional es uno de los aspectos que menos se ha desarrollado aún, digamos. Ya digo, de vez en cuando hay como algunas experiencias sueltas y demás, pero no es algo que se haya desarrollado como sí la evaluación de los aprendizajes y demás, no obstante lo cual siempre es un espacio sobre el que hay mucho para construir. Entonces, dicho esto, digamos, el recorrido que yo les propongo, digamos, nosotros vamos a tener 3 encuentros, están ya propuestos en el calendario, y el recorrido que yo les propongo es, bueno, pensar inicialmente como en algunas nociones generales vinculadas con la evaluación educativa para poder identificar, digamos, de qué estamos hablando y por qué nos ocupamos de esto, e identificar, digamos, cuáles son elementos que componen un proceso de evaluación para luego poder identificar cómo esos elementos, esos componentes los podemos trasladar a nuestra preocupación en relación con la evaluación institucional. En otra instancia, lo que nosotros vamos a hacer es recorrer también un poco distintos tipos o enfoques de evaluación institucional que hay. Estos tipos, digamos, son tipos que en algunos casos son más teóricos por el tipo de marco en el cual se inscriben, y en otros casos tienen más que ver con el sentido de la oportunidad, cuándo y dónde ubicamos o cómo configuramos ese dispositivo de evaluación institucional. Pero que interesa, digamos, conocer estos tipos porque de repente hay algunos matices y algunas cuestiones que nos permiten, digamos, como mayores niveles de flexibilidad o de adecuación de algunas herramientas según sea el tipo de evaluación que nos propongamos. En tercer lugar, diría yo, y para mí, digamos, como lo más rico que seguramente vamos a estar, con lo cual vamos a estar trabajando, que tiene que ver con qué mirar y cómo mirar dentro de las instituciones, qué cosas son las que pueden ser objeto de trabajo a partir de un proceso de evaluación, y sobre todo cómo. Hay técnicas, hay instrumentos, hay propuestas de abordaje, digamos, interesa, digamos, recorrer un poco estas cuestiones, no porque nos vayamos a convertir ni en especialistas en evaluación institucional, ni salgamos pasado mañana a hacer esto, pero sí me parece que son el tipo de temas que vale la pena, digamos, tener como un menú de referencia, por eso el tema de conversar luego sobre algunos materiales que pueden ser como más conceptuales y otros materiales que pueden ser como más prácticos, en donde aparezcan sugerencias sobre cómo abordar el tratamiento de algunas dimensiones de las problemáticas institucionales. Este sería, en términos generales, el recorrido que vamos a hacer, a lo largo de estos 3 encuentros, que vamos a ir, por supuesto, avanzando en algunas cuestiones, digamos, vamos a tocar, digamos, someramente varios de estos temas hoy mismo, pero que por sobre todas las cosas a mí lo que me interesa es compartir con ustedes, digamos, cuál es el sentido, cuáles son las preocupaciones que se suceden, digamos, a propósito de poder pensar, digamos, alrededor de la evaluación institucional. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia, digamos, por eso dejo el tema de cómo mirar un poco más para más adelante, porque con mucha frecuencia en los temas de evaluación en general solemos cometer lo que a mi criterio es un error recurrente de cada vez que pensamos en evaluación, estamos pensando en las herramientas, estamos pensando en cuál es el instrumento que me va a permitir generar, digamos, esa información. Estoy pensando en la pregunta de un cuestionario, o estoy pensando en cómo va a ser la entrevista que vaya a hacer. Y en realidad lo que nosotros necesitamos todo el tiempo, a mi criterio, es recuperar y sostener, digamos, como el sentido de aquello que queremos hacer. Estimo que está comenzando a compartirse una presentación que es de color azul, celeste, ¿no? ¿La ven? Sí, la están viendo, ¿no? Así la están viendo seguramente muy chiquita. Esperen que ahí se me fue.
Ahí la están viendo muy chiquita, ¿no? Me gusta la carucha de, sí, ¿qué te vamos a decir? No, no me dicen es una porquería, pero yo lo entendí. Esperen porque siempre me pasa que es como medio mañosito esto. Eh, punto que los dejo de ver a ustedes. Eh, lo dejo de compartir y lo vuelvo a hacer. Los voy a dejar de ver por un ratito y eso es lo que no me convence a mí demasiado. ¿Quién me está hablando? Gustavo. ¿Alguien me quería decir algo? A ver. Ahí lo están viendo grande, ¿no es cierto? Que alguien abra el micrófono porque ahora lo que no sucede es que yo los vea. Yo no los veo para nada ahora. Pero voy a hacer lo siguiente. Guillermo, si vos me permitís, te voy a pedir acceso eh, a través del teléfono. Hasta aquí para la cámara. Se acopla. Ahí no les está haciendo ningún tipo de ruido espantoso, ¿no? No se escucha bien ahí. ¿Escuchan bien ahí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Se escucha bien. Listo, perfecto, gracias. Simplemente puse el teléfono porque así de vez en cuando puedo ver, aunque sea alguna carucha de ustedes, si no estoy ahí como ciega por si me levantan la mano o hacen algún comentario. Bueno, volvemos a lo que estábamos diciendo. Básicamente les planteaba yo el tema de el recorrido que les propongo, que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar, por un lado, y por el otro lado, el recorrido que les propongo que hagamos hoy. Digamos, este cuarto punto, digamos, vinculado con, como le digo yo, un rompecabezas, tiene que ver básicamente con una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia cuando nos planteamos estos procesos de evaluación, que bueno, ¿y qué hago con todo esto? Una vez que identifiqué distintos enfoques, distintas nociones, qué mirar, qué no mirar, cuáles son situaciones a atender y demás, y muchas veces nos planteamos, y ponemos todo esto sobre la mesa, es como un pequeño, gran rompecabezas, que se constituye posiblemente una figura bastante próxima al desafío que supone tratar de abordar, entre otras cosas, una evaluación institucional. Por eso planteo el tema del rompecabezas, porque es una figura a la que vamos a volver con bastante frecuencia. ¿Cuál es el recorrido que les propongo hoy? Brevemente, en el tiempo que vamos a compartir, recorrer algunas ideas iniciales sobre evaluación educativa para ver qué de eso tiene que ver con nosotros y nuestra preocupación por la evaluación institucional. Algunas nociones que me parece interesante tener en cuenta en el recorrido, y yo propongo acá la idea de proceso, la idea de progreso, la idea de calidad, la idea de mejora, todas nociones que son conocidas, sobre las cuales a veces parece que estamos de acuerdo y después cuando nos ponemos a trabajar en realidad no hay tanto acuerdo, tenemos acuerdos como bastante generales y que sí se vinculan mucho con esta preocupación más amplia de mirar a nuestras instituciones. Y básicamente una de las preguntas que me parecen más importantes, sobre las cuales volveremos más de una vez, y tiene que ver con para qué pensar en la evaluación institucional. Vuelvo
digamos, diría yo un poco para atrás en el sentido de recuperar algunas cuestiones así como muy básicas, podría ser, o muy iniciales, de por qué nos ocupamos de la evaluación. Me parece que vale la pena considerar, digamos, porque a veces hay una tendencia, digamos, no sucede tanto con la evaluación institucional, pero sí hay una tendencia a naturalizar la existencia, por ejemplo, de procesos de evaluación. Parece que de vez en cuando y cada tanto se tiene que generar un proceso de evaluación. Cerrando un ciclo, un periodo, un proyecto, un tramo en el calendario, se tiene que generar un proceso de evaluación. Y esto, si bien puede ser así de real, digamos, por un lado, no es la único momento, los únicos momentos en donde se ubica un proceso de evaluación, por un lado, pero por otro lado, esta habitualidad, digamos, que hay respecto de que al cierre, al final, en determinados momentos y demás, acontece un proceso de evaluación, muchas veces tiene como consecuencia, y sí yo diría como consecuencia bastante negativa, el que nos hace perder de vista el sentido, nos hace perder de vista para qué era que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, y eso es una preocupación bastante seria. Entonces, una de las cuestiones, digamos, vinculadas con por qué nos ocupamos de evaluación, yo digo, hay algo que tiene que ver con el marco en el que funciona todo nuestro sistema educativo y hay algo que tiene que ver con actividades, con la naturaleza de las actividades, digamos, humanas. ¿Qué es lo que dice el marco normativo? Y me voy a la Ley de Educación Nacional. Podemos encontrar muchos más elementos vinculados con la normativa, pero básicamente la ley, o sea, el marco más general, y podríamos pensar en la Ley de Educación Superior también, digamos, plantean, por un lado, esta cuestión de la educación, dice, y el conocimiento son un bien público, un derecho personal y social garantizado por el Estado. Asegurar la educación de calidad, con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, completo yo, es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, acá tenemos un marco súper general vinculado con el derecho a la educación, cosa que vamos a retomar también. Y por el otro lado, más específicamente dice, son objeto de información y de evaluación, dice las principales variables de funcionamiento del sistema educativo, esto lo dice en el artículo 95 de la ley, y ahí enuncia una cantidad de variables y de indicadores muy precisos, que yo los omití, también son objeto de información y evaluación los proyectos, los programas educativos, la formación, las prácticas docentes, de directivos, de supervisores, las unidades escolares y sigue avanzando con más elementos. Quiere decir que la propia ley lo que plantea es, nosotros tenemos que mirar todos aquellos aspectos y todas aquellas dimensiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema educativo, entre los cuales también están nuestras instituciones, también están nuestras prácticas como docentes o como directivos, también están, digamos, otro tipo de indicadores, los proyectos educativos, etcétera, etcétera. Quiere decir, acá hay un marco más general que dice no nos podemos hacer los distraídos en relación con los procesos de evaluación y algo tenemos que generar, digamos, como dispositivo para poder mirar cómo funcionan, qué características tiene, cuáles son los espacios sobre los cuales habría que intervenir, cuáles son las dimensiones a partir de las cuales pensar la mejora o algo por el estilo. Pero por otro lado, digo yo, también hay algo de la inquietud, diría, prácticamente natural, que desarrollamos todos los humanos en relación con nuestras propias actividades. Cualquier actividad humana o social, digamos, que nosotros desarrollemos con cierta intencionalidad, habiéndola planificado y demás, surge, a partir de cualquier actividad, digo, surge la inquietud de si aquello que hacemos efectivamente sucede o genera los efectos que estamos esperando que genere, si las cosas funcionan en la dirección en la que lo previmos en nuestra planificación, si las consecuencias que suponíamos, sobre todo las consecuencias positivas que suponíamos de nuestras intervenciones, efectivamente tienen lugar y tienen lugar en el tiempo y en el espacio y situados del modo que lo imaginamos. Esta preocupación que parece, digo yo, no es solo del ámbito educativo, digamos, pero que en el ámbito educativo se agudiza. Nosotros como docentes generamos una cantidad de acciones y de intervenciones de carácter pedagógico
con la expectativa de que si estamos enseñando, estas cuestiones se traduzcan en aprendizaje por parte de los estudiantes, si estamos dirigiendo una institución, que efectivamente las intervenciones que hacemos desde el punto de vista pedagógico contribuyan a que esa institución genere mejores modos de funcionamiento, más articulado, que el ambiente, digamos, de trabajo al interior de las instituciones sea un ambiente en el que prevalezca la armonía y la asunción de determinadas misiones y funciones de carácter colectivo dentro de esa institución, etcétera, etcétera. Queremos, cuando generamos un proyecto institucional, que ese proyecto institucional genere determinados resultados, se despliegue en un determinado tiempo, suponga la incorporación de determinados recursos y ponga en marcha determinados procesos que lo suponemos beneficiosos para el funcionamiento de la institución. Y entonces, ante la pregunta de, bueno, pero esto efectivamente funcionó, sucedió como nos lo imaginábamos, aconteció del modo que era, en los tiempos que creíamos, involucró a la gente, interesó, produjo los efectos y demás, aparece la necesidad de contar con algunas herramientas que nos ayuden a mirar si esto efectivamente está sucediendo. Y ahí es donde tiene lugar, vuelve a tener lugar, digamos, para mí un lugar bien interesante, aunque no necesariamente siempre bien considerado, que es la evaluación. La evaluación justamente debiera ser aquella herramienta que se ubica en ese lugar que nos permita conectar las intervenciones con los efectos, digamos, las acciones con las consecuencias de esas acciones que estamos esperando que sucedan. ¿Y por qué necesitamos de estas herramientas? Pues nosotros estamos trabajando en ámbitos y en cuestiones que son sumamente complejas, en donde esta relación entre las acciones, las consecuencias y los efectos no es una relación simple, no es una relación que se pueda percibir a simple vista, ni que se capte, ni que sea lineal, ni que se capte directamente, perdón, ni que sea lineal, ni que sea simple, digamos, sino que justamente tiene como una cantidad de mediaciones. Y la evaluación, justamente lo que nos debiera poder proporcionar son esas herramientas que nos permiten de alguna manera hacer más visible aquello que de otra manera no es tan visible, es un poco difuso para poder captar. Entonces, por un lado tenemos un mandato que plantea la ley, digamos, necesitamos poder revisar periódicamente cómo funcionan determinadas dimensiones del sistema educativo para dar cuenta de ello y para poder pensar en cómo hacer para mejorar y para incrementar la garantía del derecho a la educación, que es básicamente la responsabilidad del Estado. Y por el otro lado, esta cuestión, digamos, que no podría decir más filosófica, general, digamos, que tiene que ver con la naturaleza de las acciones a las cuales nos dedicamos nosotros y esta preocupación absolutamente genuina por saber si estas acciones van en la dirección correcta. Entonces ahí empieza a ubicarse, a mi criterio, digamos, un espacio, un terreno, digamos, en donde la evaluación cobra un sentido bien interesante, cobra un sentido más vinculado a la, como dicen los especialistas, a la iluminación, iluminación en el sentido de aportar un poco de luz para poder ver con más claridad estos procesos, estos funcionamientos, estas características, estas dimensiones del funcionamiento de las instituciones, del sistema educativo, que de otra manera no podríamos estar viendo. No podríamos estar viendo con claridad. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver, y que luego lo vamos a unir a propósito de unas definiciones, en donde se distancia un poquito y dice, bueno, ¿para qué requerimos información, digamos, para nuestra tarea? Siempre en el entendido de que, digamos, vieron que la ley directamente dice, digamos, son objeto de información y de evaluación, o sea, como cuestiones separadas pero muy familiarizadas, muy estrechamente vinculadas entre sí. Son objeto de información, o sea, hay que generar información sobre una cantidad de aspectos de funcionamiento del sistema educativo y por ende también, posiblemente también, tengamos que usar parte de esa información para construir valoraciones y evaluaciones respecto de esos aspectos. Ahora el tema es, ¿por qué requerimos información para nuestra tarea? Y a mí
me gusta mucho, digamos, una definición que aportan unos especialistas que se dedican básicamente a pensar en estos temas de información y en estos procesos de cómo la información se transforma en conocimiento, cómo es este camino muy complejo en donde desde un dato simple lo podemos transformar en una información que construimos y cómo esa información se pueda traducir en conocimiento. Y entre otras tantas cosas, la gente lo que dice es, bueno, finalmente nosotros necesitamos información en muchos órdenes de vuelta de nuestra vida para poder tomar decisiones fundadas y poder intervenir. O sea, se supone que la información es importante en la medida en que nos genere, digamos, como fundamentos, nos genere anclaje, posibilidades de sostener de manera eh, de manera sólida, digamos, las decisiones que vamos a tomar y las intervenciones que vamos a asumir. Y entonces dicen, adicionalmente, que la información, en definitiva, se traduce, dicen, en evidencia empírica. La información lo que nos trae es como ese dato concreto de que algunas cosas han acontecido o no, digamos. Es el modo de generar, digamos, constataciones en la realidad de que algunas cosas de las que previmos, por ejemplo, sucedieron. Y entonces estos mismos especialistas dicen, bueno, esa evidencia empírica es la que nos permite poner, dicen, en suspenso los prejuicios y percepciones subjetivas y nos permite ampliar la base sobre la que se sustenta lo que conocemos. O sea, básicamente la información es la que nos permite poder construir mejor conocimiento, conocimientos más sólidos sobre ese recorte de la realidad sobre el cual nosotros intentamos posar la mirada, y de allí que aparezca como la importancia de que esa información sea una información interesante, sea una información sobre aspectos sustantivos, sea una información que esté bien construida. Bueno, ¿por qué? ¿A qué viene todo esto? Porque justamente cuando nosotros pensamos en nuestras instituciones, pensamos en las decisiones que debemos asumir dentro de nuestras instituciones y pensamos también en esto que nos convoca hoy, que son los procesos de evaluación, en definitiva todo esto tiene mucho que ver con la posibilidad de generar información que constituya evidencia empírica sobre algunas de las cuestiones que suceden al interior de nuestras instituciones. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones fundadas, para poder intervenir sobre esas cuestiones que suceden y que esas intervenciones deseablemente generen un camino hacia la mejora. Esto que acabo de decir, por supuesto, es muy fácil de enunciar y muy difícil de construir. Y por eso es que yo quería traerlo como planteo al inicio para poder ubicar, digamos, en este mapa, digamos, enorme de preocupaciones de carácter pedagógico en las que en general nos movemos, dónde ubicamos estas preocupaciones asociadas a la evaluación institucional. No lo vamos a plantear como una cuestión mecánica, que también podría ser. Los planteos que dicen, bueno, usted quiere hacer una evaluación institucional, paso 1 haga esto, paso 2 hago esto, paso 3 haga eso. En algún momento vamos a llegar a eso y va a estar enunciado como parte de las herramientas. Pero sí lo que me interesaba, sobre todo por el tipo de perfiles que ustedes tienen, es esta cuestión de poder recuperar en dónde esto empieza a cobrar sentido, digamos, dónde empieza a adquirir sentido, digamos, esta idea de evaluación institucional. Hago esto simplemente como para verlos. No sé si esto que les estoy diciendo les resuena, les parece que tiene algún sentido. Me estaban diciendo que si, no vieron que caminaran las diapositivas. Bueno, a eso sí que no sé cómo solucionarlo. Bueno, menos mal que me lo dijeron ahora y que los vi ahora. Una vez les aseguro que me pasó que pasé 3 horas y cuando yo les decía, ven que estos dibujitos, ven que esto, ven que el otro, nadie me había dicho absolutamente nada. Después de 3 horas los alumnos me dicen, ah, sí, pero siempre vimos una diapositiva que decía pirin pin pin, digamos, nunca ningún dibujito, ninguna nada. Esto sí que no sé cómo resolverlos. ¿Cómo resolverlo? Bueno, creo que lo voy a resolver, no sé.
A ver. Voy a compartirla, pero aunque sea medio incomodón, en chiquitito, por lo menos para que ustedes... Mía, ¿cómo le va? ¿Quiere compartirme el archivo? Yo si quiere, si usted quiere, yo se lo comparto para que usted no pierda la pantalla. Le dejo un correo electrónico acá en el chat y me comparte el archivo y nosotros desde acá se lo compartimos. Perfecto. ¿Cuál es la dirección? aguilarcari@hotmail.com. Se la tiré ahí en el chat. Ven que algo nos está pasando, porque tampoco tampoco se me está actualizando el chat. Ahora sí, ahora sí. Bien. Está como, debe estar todo como medio con cara de fin de año, ¿no? Sí, un poco. Se trata de hacer la menor cantidad de videos posibles. Ahí supuestamente te lo mandé. Ahí ya te lo mandé. Vamos a ver. Bien, ahora estoy esperando que llegue y ya Sí. ni lo tenga, lo comparto. No hay problema. Bueno, entonces, pasando, digamos, como que siguiendo nuestro recorrido, lo que les proponía era pensar, digamos, bueno, algunas metáforas, ustedes se van a encontrar cuando podamos ver la presentación en los dibujitos, pero que no importan en este caso, algunas metáforas asociadas a la evaluación. Yo siempre planteo lo mismo, la evaluación en términos generales, se trata de la institucional o de cualquiera, los procesos de evaluación en términos generales están bastante negativamente connotados, digamos, las ideas que inmediatamente nos aparecen asociadas a la evaluación tienen más que ver con el control, tienen más que ver con un proceso que tiene consecuencias de carácter punitivo, con algunas cuestiones que, digamos, generan bastante controversia o discusión. Pero bueno, también existen, digamos, algunas ideas asociadas a la evaluación, como le decía, está más vinculada a la orientación, está más vinculada a la idea de poder iluminar de algún modo y aclarar y generar, digamos, mayor visibilidad respecto de algunos procesos. Y bueno, justamente la intención es que nosotros estemos atentos a cuáles son algunas de estas ideas que siempre están interviniendo en la construcción del sentido de la evaluación y donde de alguna manera la preocupación general con la que trabajamos nosotros es tratar de desplazar aquellas que tienen connotaciones altamente negativas y tratar de reponer aquellas imágenes y aquellas metáforas más asociadas a la evaluación en un sentido más constructivo. Insisto, son todas cosas que uno podría decir que desde el decir, que desde el discurso, son bastante fáciles de expresar, sin embargo, desde la práctica no parecen ser tan sencillas de ser instaladas.
Si podés ahora, a ver si podés avanzar, porque esto significa que tendríamos que estar como tendrías que avanzar como 4 o 5 diapositivas seguro. Ya te digo. Tendrías que ir como estar a 8. Entonces, en ese sentido, digamos, me parece que vale la pena, digo yo siempre, identificar dónde aparecen algunas de estas, no sé si obstáculos, pero por lo menos elementos que complican la conceptualización de la evaluación en un sentido más positivo. Digo, en términos generales hay una construcción de sentido, como les decía yo, asociadas a cuestiones negativas, pero que esto no es antojadizo. Hay algo que, por ejemplo, y que en el caso de la evaluación institucional es algo que tenemos que tener como bien presente, hay algo que sucede con frecuencia, que es que frente a un proceso de evaluación se plantean, digamos, como demandas múltiples. Entonces, hay en el imaginario la idea de que un proceso de evaluación nos va a permitir dar respuesta a todas las preguntas. Entonces, esta idea de y que con el proceso de evaluación vamos a poder resolver qué pasa con el proyecto institucional, qué pasa con la selección. Y ya te fuiste casi hasta el final. ¿Qué pasa con tal aspecto? ¿Qué pasa con cuál aspecto? ¿Cómo resuelvo el tema de la organización interna? ¿Cómo resuelvo la comunicación? ¿Cómo resuelvo las cuestiones de carácter más pedagógico? Y ahí es donde empieza a aparecer, digamos, como una primera dificultad, que es esta cuestión de estar suponiendo que hay un proceso de evaluación que va a poder, digamos, dar respuesta a absolutamente todo. Y ahí hay, esa es una fuente, digamos, de problemas. A ver si podés ir hacia las primeras, tendrías que estar ahora como en la 9, algo así. Bien. No está fácil. Bueno, yo voy a volver y dígame cómo se llama el título. ¿Cómo decías? Perdón, no te entendí. ¿Por qué nos ocupamos de la evaluación? No, una que se llama Algunas sombras, sería la 9 si no me equivoco. En cualquier caso, digo, no, de más está decirles que por supuesto van a contar con este material, porque está así como un poquito, igual iban a contar con este material, pero digo, está así como un poco interrumpida la cosa. Entonces, justamente, ¿a qué viene el tema de las sombras? Hay unos especialistas, a mí me encanta esta idea de las sombras, que como decir, de esos puntos oscuros que generan algunas distorsiones y que nos generan algunos problemas. Unas tienen que ver con esta cuestión, que frente a un proceso de evaluación con mucha frecuencia se plantean como demandas múltiples. La otra es la amenaza, y a veces no es la amenaza, sino es la concreción del escaso uso de la información que se genera a propósito de la evaluación o del uso inadecuado, esta que estamos diciendo. De repente también aparece un algo de decir, bueno, ¿y para qué se va a usar esta información? ¿Y para qué va a servir? ¿Y quién la va a usar? ¿Y cómo? ¿No? Y entonces, sí, como efectivamente hay como muchos ejemplos de uso inadecuado de esas informaciones, también en nuestro haber, digamos, hemos transitado experiencias en ese sentido, y esto es algo sobre lo cual hay que estar advertido. De la misma manera que planteaba yo en el primer caso de las demandas múltiples, también aparece como un deseo que va a estar siempre insatisfecho, que es el deseo de evaluar todo, digamos. Ya que vamos a plantearnos una evaluación, bueno, en eso miremos todo lo que se nos ocurre. ¿Qué sucede? Es altamente improbable que podamos pensar en un dispositivo de evaluación, por muy cracks que seamos, que puede evaluar todo. Y por lo tanto, ya sabemos que eso va a generar, hay alta probabilidad que genere esa cuestión así como de insatisfacción de decir, pero esto quedó afuera, pero esto no se consideró, pero esto es insuficiente, por lo tanto, esto no sirve.
Le quiero decir, ese también es un riesgo, no se plantea a veces de manera tan caricaturesca como lo planteo yo, pero digamos, es algo que hay que tener presente, digamos, cuando uno se plantea el desafío de pensar en una evaluación de carácter institucional. Y el otro riesgo que podría ser, digamos, en algún sentido, no es en contraposición, pero sí es esta idea, esta cuestión que a veces sucede, que es finalmente el de recoger información que es poco relevante o que genera poca evidencia sobre cuestiones, sobre cuestiones sustantivas. ¿Por qué? Porque en general cualquiera de estos procesos de evaluación son procesos complejos, son procesos que son muy movilizantes desde el punto de vista de la vida al interior de las instituciones y que por lo tanto se tienen que hacer con bastante cautela. Y muchas veces, digamos, la práctica lleva a que en definitiva nosotros terminemos generando procesos de evaluación que lo que hacen es recoger información que ya conocíamos de algún modo. Entonces, que no está mal, pero en definitiva no aportan nada nuevo respecto de poder iluminar cuáles son aspectos vinculados con determinados procesos institucionales, aspectos que requieren alguna suerte de intervención en términos de mejora. Entonces, con frecuencia, digamos, esto se produce, digamos, volvemos a confirmar cosas que ya sabemos. Y lo que es, yo diría, peor en algunos casos, peor en el sentido de que gastamos un montón de tiempo, de recursos y de esfuerzos pensando, instalando dispositivos de evaluación y luego, digamos, el resultado termina siendo algo que no genera muchos insumos para trabajar. Y digo yo peor, sucede cuando después de un proceso de evaluación, en definitiva, terminamos confirmando en conjunto que somos maravillosos, por decirlo de alguna manera. Que yo no pongo en duda que lo seamos y que lo sean ustedes, aunque no los conozca. Pero lo cierto es que un proceso de evaluación, si bien no es que está diseñado para mirar que todo está mal y todo lo que falta, pero sí está pensado para poder identificar cuáles son cursos de acción que servirían para intervenir en términos de mejora. Porque en definitiva, si lo que hacemos es cerrar el círculo con explicaciones acerca, por decirlo de vuelta, de manera así medio socarrona, lo maravillosos que somos, listo, ya hemos cumplido con todos nuestros propósitos, ¿no? Y justamente hay algo de lo que sucede hay algo de eso que lo hace también muy desafiante y muy interesante de lo que sucede en general, en todas las cuestiones vinculadas con el sistema educativo, que siempre tenemos posibilidades de mejorar. Siempre hay posibilidades de mejorar. Es difícil pensar en cuál es el techo. Y cuando uno piensa el marco más general en términos del derecho a la educación, de las brechas que reconocemos que existen y demás, siempre tenemos espacio para mejorar, digamos. Aún siendo la institución más maravillosa del mundo, seguramente tendremos aspectos que nos desafían y que nos permiten innovar en algún aspecto, mejorar, ampliar, digamos, ese marco, digamos, de objetivos institucionales. Entonces, digo, reconocer, digamos, me parece que es como bien saludable reconocer que algunas de estas sombras existen, que en términos generales estas sombras existen en la práctica de evaluación y que en el caso de una evaluación institucional hay altas probabilidades que esto esté como dando vueltas, con lo cual vale la pena estar como advertido. Cuando pensamos en alguna definición, hay cientos de miles de definiciones de evaluación. Yo en general opto por, acá van a estar presentadas, en la siguiente diapo van a estar presentadas 3 o 4, yo opto por una bien sencilla. Yo elijo estas definiciones básicamente porque son sencillas y porque identifican elementos que me parecen interesantes. Y me quedo con la última, que es una definición de Tembrick, que justamente plantea, volviendo a una de las cuestiones que inicialmente mencionamos, plantea que básicamente cualquier proceso de evaluación es en primera instancia un proceso de producción de información. Entonces volvemos a este tema que les señalaba antes de para qué necesitamos estas cosas y qué significa, digamos,
generar un proceso de evaluación y que significa básicamente e inicialmente producir información. Y dice, pero es un proceso de obtención de información que no es cualquier información, que seguramente es información, como veíamos antes, que tiene que ser valiosa, que tiene que ser relevante, que tiene que ser significativa. O volver al anterior si podés, si no quédate ahí, ahí está. Que necesitamos, como decíamos antes, esa información que es, alude, digamos, a segmentos de la realidad que son complejos, que ya lo sabemos complejos, por lo tanto, seguramente captar esa información también va a ser complejo. Pero por otro lado, él le agrega otro elemento que dice, y esta es una información que vamos a usarla para formar juicios, o sea, en todos los casos, siempre que pensamos en evaluación, vamos a estar pensando en un análisis que es de carácter comparativo, y la pregunta es con qué vamos a comparar, vamos a necesitar criterios, parámetros, definiciones de esos referentes a partir de los cuales nosotros vamos a generar esas comparaciones, y ahí aparece un elemento bien desafiante para construir colectivamente en nuestras instituciones. Y por el otro lado dice, esto siempre vamos a estar, digamos, generando juicios valorativos, o sea, vamos a hacer este análisis de carácter comparativo y además vamos a valorar, o sea, vamos a poner en valor eso que estamos analizando, vamos a sacar conclusiones acerca de cuán lejos o cuán cerca está de aquello que nos propusimos, vamos a ver cuál es la dimensión de la brecha que existe entre ese parámetro que opera, digamos, como lo deseable coyunturalmente o algo por el estilo, y la realidad que estamos analizando. Entonces, quiere decir, por un lado, siempre aparece esta idea de la obtención de información como eje de cualquier proceso de evaluación, y en segundo término, siempre esto va a estar sujeto a un análisis de carácter comparativo y la formulación de juicios. Pero no se queda ahí, dice que además van a ser utilizados en la toma de decisiones. Y ahí volvemos al planteo anterior, digamos, ¿para qué nos sirve la información? Nos sirve para darle sustento a nuestra toma de decisiones. Pero acá, por sobre todas las cosas, lo que nos plantea muy en primer plano, a mi criterio, es cuando pensamos en un proceso de evaluación, pensamos en decisiones que queremos tomar como consecuencia de los resultados de ese proceso de evaluación. No hacemos evaluación porque no tenemos otra cosa que hacer. No hacemos evaluación porque tenemos tiempo libre y se nos ocurrió. Hacemos evaluación porque queremos generar evidencia sobre la ocurrencia de determinados fenómenos, o queremos generar evidencia sobre el estado general de determinados aspectos, y sobre esos intervenir, sobre esos tomar decisiones. Esta vinculación estrecha entre la información, la valoración de esa información y las acciones, la toma de decisiones, a mí me parece, digamos, que, por eso elijo esta definición de Tembrick siempre, a mí me parece que hacen, digamos, como hacen un núcleo, constituyen un núcleo bien definitorio del carácter instrumental, si se quiere, herramental, que tiene la evaluación. No hacemos evaluación, insisto, porque sí. No hacemos evaluación porque cerramos el ciclo. Hacemos evaluación porque necesitamos tener evidencia, analizar esa evidencia y tomar decisiones, donde las decisiones son: cerramos el ciclo, replicamos, intervenimos, analizamos nuevamente o lo que fuera, digamos. Pero esta idea, digamos, de que tiene que servir para algo, me parece que es una idea central, y que cuando nosotros pensamos en evaluación institucional es más que importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en cualquier proceso de evaluación institucional, con mucha facilidad se nos abre un abanico enorme de cuáles son los aspectos o cuáles son las dimensiones sobre las cuales queremos generar esta información. Pero también es cierto que nosotros sabemos que no son todas esas dimensiones, no es tan amplio ese abanico, no es igualmente amplio ese abanico de aquellas dimensiones sobre las cuales tenemos posibilidades de intervenir. Digamos, en algunos casos, por diferentes motivos y debido al tipo de configuración de nuestras instituciones, no tenemos posibilidades siempre de intervenir en todas las dimensiones con la misma intensidad.
Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que aquellas en las que no podamos intervenir del mismo modo no tengan que ser objeto de evaluación, pero sí tenemos que poder tener en cuenta que si nosotros vinculamos estrechamente una mirada desde el punto de vista evaluativo con definición y toma de decisiones, tenemos que tomar en cuenta, digamos, con bastante claridad cuál es el espacio dentro del cual nosotros tomamos decisiones. Quiero decir con esto, digamos, les pongo un ejemplo muy simple, como muchas veces ha pasado que uno lee evaluaciones, tanto institucionales como de programas o de proyectos, digamos, ¿no? Por, por poner, digamos, ejemplos de intervenciones que pedagógicamente son como muy potentes y que luego en los reportes de evaluación lo que hacemos es explicar cómo las características del contexto en el que eso funciona, esa institución o ese proyecto funciona, explican la no posibilidad de ocurrencia de los resultados. Les digo, no quiere decir que el contexto no incida, pero también es cierto que el contexto era algo que se debía reconocer en el propio diseño de esa intervención o forma parte del espacio donde está situada esa institución. Por lo tanto, es un elemento que tenemos que tomar desde el comienzo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos referimos a situaciones tales como, bueno, el contexto sociofamiliar de los estudiantes con los que trabajamos explica que nosotros no podamos hacer tal cosa. En realidad, claro, ahí estamos como entramos en una trampa en el sentido de que es difícil que desde nuestra institución podamos intervenir efectivamente en el contexto sociofamiliar de los estudiantes, pero también es cierto que nuestro espacio de acción es otro, digamos, y nuestro espacio de acción debiera, entre otras cosas, considerar qué alternativas de intervención reconocemos desde el punto de vista pedagógico, tomando como un dato que nuestra institución se ubique en este contexto, que nuestros estudiantes tienen estas características, que tal vez tengamos que tener información más detallada. Pero digo, como ejemplo muy elemental, si se quieren, les planteo esto, que tiene que ver con este requerimiento de atar la evaluación a generar insumos para poder pensar, planificar, tomar decisiones respecto a líneas de intervención. Y por lo tanto tienen que estar dentro del espacio en el que podemos intervenir. Entonces, por eso digo, tomo esta definición simple que me parece que nos trae, nos permite, digamos, traer al primer plano estos elementos permanentemente y tenerlos como referencia. En este sentido, podemos pasar a la siguiente y pensar en cuáles son los componentes que integran un proceso de evaluación. Y acá, de vuelta, está esta preocupación, digamos, de atar a la decisión. Yo puedo reconocer estos componentes en cualquier proceso de evaluación. Y ahora, cuando pienso en un proceso de evaluación institucional, remite a alguna de las preguntas que nos acabamos de hacer. En principio, digamos, aparece esta cuestión de cuál es ese recorte que voy a decidir hacer, que va a constituirse en objeto de evaluación. Este primer componente tiene que ver con el objeto de evaluación. Nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar una institución. Bueno, de vuelta, ¿qué de la institución? Todo es altamente improbable. Bueno, igual vamos a tener que empezar como a desmenuzar y posiblemente vamos a tener que acotar y concentrar la mirada en algunos aspectos. Esta es, digamos, la construcción de la respuesta a la pregunta por el qué evaluar, digamos, una pregunta que de vuelta es muy fácil de hacer y muy difícil de responder. Esa respuesta es muy compleja de construir porque en general decimos, ¿qué vamos a evaluar la institución? Todo no. Y ahí empezamos con las complicaciones. Bueno, no, algunos aspectos, bueno, no, en algún tiempo, bueno, no, con algunos actores. Bueno, todas esas especificidades, digamos, y que tienen que ver con el recorte, que técnicamente se llama el referente, es una construcción que hacemos. Quienes queremos abordar ese proceso de evaluación, generamos esta construcción, este recorte. ¿Y a qué me refiero con construcción? A que es algo que nosotros hacemos a propósito de la evaluación. Quiero decir, no es que la realidad está organizada
del modo en que nosotros elegimos verla. La realidad es tan compleja como la conocemos, nos aproximamos a la realidad institucional desde distintas miradas y como podemos. Y en el momento de pensar una evaluación, lo que decidimos es hacer un recorte y decir, acá voy a hacer foco. Pero insisto, tenemos que tener presente que ese recorte es un artificio. Nosotros generamos ese recorte porque elegimos hacer foco en algunos aspectos que decidimos que son más significativos y que posiblemente en otro momento hagamos otro recorte para también abordarlo. Pensé que me estaban hablando. Pero, digamos, la advertencia es una construcción que hacemos nosotros. Insisto, la realidad no está organizada según nuestros recortes, sino que nosotros generamos un recorte que lo tenemos que suponer y considerar valioso, significativo, que posiblemente sea objeto de discusión y de construcción colectiva. Entonces, este es el primer componente. Y el segundo componente, les diría como igualmente importante y difícil de definir, tiene que ver con el propósito. Y el propósito es esta respuesta al ¿para qué? ¿Qué es lo que voy a hacer con esos resultados? ¿Cuáles son esas decisiones que voy a asumir o que voy a generar a partir como consecuencia de los resultados de este proceso de evaluación? Esa definición sobre el propósito, esa definición sobre el qué es que voy a hacer, va a condicionar todo el tiempo eso que voy a mirar, digamos, pero insisto, es una definición que tenemos que asumir tempranamente y donde con mucha frecuencia generamos respuestas muy generales. Decimos, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar la dinámica institucional o el clima institucional. Ya de por sí son cosas súper difíciles. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad. Digamos, de vuelta, un paraguas donde todo cabe. Que necesitamos poder precisar bastante más, porque es distinto si yo voy a hacer un diagnóstico, es distinto si yo voy a intervenir en la redefinición del régimen académico, es diferente si yo estoy revisando la oferta formativa para replantearla, es distinto si yo estoy preocupada por qué pasa con el espacio de las prácticas y quiero mirar, digamos, cómo generar mejores articulaciones entre el espacio y las prácticas y el campo de la formación general o específica. Es distinto si yo estoy preocupada por las funciones de investigación y por acciones de extensión, digamos, son todos aspectos que podrían ser objeto en el marco de una evaluación institucional, y también son todas definiciones o decisiones o consecuencias posibles, digamos, que se pueden asumir a propósito de una evaluación. Pero tengo que tener claro, porque esto también contribuye, digamos, a generar menos sombras, contribuye a aclarar más el panorama de qué es lo que podemos esperar de esta evaluación. Y en tercer término, recién vienen las cuestiones más vinculadas con cómo lo hago. Cómo lo hago tiene que ver con cómo se genera este proceso de producción de información, de producción de evidencia empírica, que en el recorrido que yo les planteaba también lo poníamos más o menos en el tercer lugar, digamos. De eso hablaremos entre el segundo y el tercer encuentro, abordaremos algunas herramientas, algunas propuestas, digamos, para pensar en instrumentos, en cómo producir esa información concretamente, digamos, ¿no? Pero insisto, producción de instrumentos, herramientas, propuestas y demás que no tienen sentido. Primero, no hay tantas novedades en relación con eso, es parte del arsenal metodológico que ocupamos también para hacer investigación y demás, solo que en este caso con distintos propósitos. Pero quiero decir, toda esa batería de instrumentos o de propuestas no tienen mucho sentido si no he podido definir los primeros dos componentes con claridad. Y básicamente tiene que ver con qué es lo que estoy mirando y para qué. De lo contrario, es factible que me pierda, digamos, en un mar de instrumentos y en un mar de información luego que no conduzcan a mucho. Insisto, ahí se genera, digamos, un vicio bastante frecuente que es cada vez que nosotros planteamos hacer dos vicios, digamos.
Primero, el suponer que cada vez que vamos a hacer, digamos, a generar un relevamiento, una producción así primaria de información, muchas veces operamos como si nunca nadie antes hubiera levantado información sobre esa institución. Resulta que ya venimos como 4 o 5 veces en este año nomás habiendo preguntado más o menos lo mismo. Y el segundo vicio es esta cuestión de, yo lo llamo siempre el síndrome, ya que estamos. Digo, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer un relevamiento. Y ya que estamos, preguntamos esto, lo otro. Después no sabemos muy bien cómo eso se integra al marco, digamos, de trabajo en el tema de la evaluación. Pero alguien dice, vamos a hacer un relevamiento de algo y ya que estamos empezamos a preguntar 48 cosas adicionales, lo cual no es que está mal, sino que muchas veces nos distrae de ese objetivo, digamos, más central que teníamos. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ver después cuando más adelante, cuando analicemos específicamente estos instrumentos y procesos de producción de información. El cuarto de los componentes, algo que traíamos, el cuarto y el quinto, algo que traíamos de la definición de Temple, que es esta cuestión de la formulación de juicios de valor, digamos, el cuarto elemento tiene que ver con el proceso de análisis de esa información que hemos producido en el componente anterior, a partir de la aplicación de los instrumentos, y el punto es cómo se lleva a cabo ese análisis. Decíamos, es un análisis para el cual necesitamos construir parámetros, necesitamos construir algunos criterios comunes acerca de cómo mirar esa información, y por el otro lado necesitamos poder valorarla. Esto es algo que resulta un componente fundamental desde el punto de vista de la construcción de la posibilidad, digamos, de una conversación colectiva al interior de nuestras instituciones, porque nosotros formamos parte, digamos, de una cultura vinculada con la evaluación en donde no contamos con parámetros, somos bastante reacios a contar con parámetros externos. Hay otros países acá, latinoamericanos, cercanos, ¿no? que muchas de estas cuestiones vinculadas sobre todo con la mirada institucional están parametrizadas. O sea, es algo así como si les dijera, hay un manual de cómo deben funcionar las instituciones. Un manual que recoge, digamos, una cantidad de criterios, define, 20, 25, 43 criterios acerca de cómo es el buen funcionamiento de una institución. Entonces, esta parte, digamos, del análisis de la información, o del análisis comparativo y de la valoración del juicio, en principio por lo menos resulta más sencillo porque esos parámetros ya han estado discutidos, ya han estado construidos y aparecen como un elemento externo que dice, bueno, lo que resta es mirar cuán cerca o cuán lejos está el funcionamiento de una institución respecto de esos parámetros. Pero ya hay una cantidad de esas cuestiones. Ha habido varios intentos, les digo acá, de construir alguna de esas cosas, en general nunca han prosperado. Algo así como si dijéramos el manual así como hay un manual de la buena enseñanza, país acá vecino, también existe el parámetro de la buena institución educativa, por decirlo de algún modo, no se llama exactamente así, pero que permite, digamos, sobrepasar esa instancia de construcción colectiva de los parámetros y directamente ir como al análisis de la información. Bueno, nosotros no contamos con eso, con lo cual, digamos, a mi criterio aparece como uno de los espacios, digamos, más interesantes de trabajo y de construcción conjunta y de co-creación en alguna instancia, digamos, en algún sentido, en el marco de nuestras instituciones. Algunas propuestas que ha habido en otro momento a nivel nacional de promover procesos de autoevaluación han arrimado algunas de las cuestiones a estos parámetros. Es decir, bueno, se podría estar mirando esto, lo otro, pero no llegan a constituirse en criterios, pero sí, digamos, como que ordenaban un poquito la mirada sobre el quehacer al interior de la institución. Pero quiero decir, me parece que es uno de los elementos como más desafiantes, porque en un proceso de evaluación institucional justamente es decidir, digamos, dónde estamos poniendo la mirada y cuál es
no sé si nuestro punto de llegada, pero por lo menos nuestra mirada en términos de lo deseable o de metas de carácter institucional, digamos. Algo que en algunos casos nos planteamos, a veces más acotado en el tiempo, en los proyectos institucionales, y que en este caso debían transformarse en parámetros o criterios para mirar lo que sucede en distintos aspectos de la institución. Y el último de los componentes, asociado, digamos, a la definición que habíamos conversado antes, es, bueno, como esto se liga directamente con espacios de toma de decisiones, como constituyen insumos para procesos de planificación institucional que se suceden, digamos, a continuación. Entonces, digamos, pensar en estos componentes, mi criterio sirve para posicionar el proceso de evaluación, digamos, en una dimensión bastante apropiada, digamos, el poder pensar, digamos, de qué cosas nos tendríamos que ocupar al interior de las instituciones, no respecto de cuál es el objeto de mirar, sino qué decisiones son las que hay que tomar en la medida en que decidamos asumir, digamos, un proceso de evaluación. Si uno puede pensar en estos 5 componentes, no es que no queden cosas por fuera, pero quiere decir, puede pensar en una estructura bastante compleja, digamos, bastante completa, de un proceso de evaluación que pueda resultar, digamos, como satisfactorio, digamos, que tenga sentido. Entonces, en ese sentido les decía, bueno, muchos pueden ser los objetos de evaluación. En este caso nosotros nos centramos en la evaluación institucional, y ahí donde aparece, digamos, como esta primera preocupación, o que yo propongo, digamos, esta primera preocupación, que es abrir un poco la pregunta acerca de qué mirar en nuestras instituciones. Si podés avanzar, no a la siguiente, sino a la otra, se dice que mirar, y vamos a la siguiente. Y acá yo traigo, digamos, el tema de evaluación guión diagnóstico, básicamente porque diagnóstico es una de las preocupaciones que con mayor frecuencia, por lo menos, enunciamos en el marco de nuestras instituciones. Digamos que el diagnóstico no deja de ser un proceso de evaluación, pero que tiene unos propósitos determinados, digamos. Acá de vuelta estamos como definiendo con más claridad el tema de los propósitos. Entonces, así como decíamos, la evaluación es este proceso de producción de información, en el caso del diagnóstico es una evaluación que tiene como propósito producir insumos para planificar acciones futuras con perspectiva de mejora. Entonces, con mucha frecuencia, no digo que sea la única posibilidad, pero lo traigo inicialmente porque con mucha frecuencia, cuando pensamos en una evaluación institucional, inicialmente estamos pensando en una suerte de diagnóstico, digamos, estamos pensando en poder construir información que nos permita, de alguna manera, pintar el mapa de qué características tiene, pintar con distintos colores el mapa de nuestra institución, de algunas dimensiones, además de la institución o de lo que fuera, digamos, para poder pensar y para que esto constituya un insumo para planificar estas acciones de mejora. Entonces, me parecía que venía muy, muy de la mano ya introducir esta idea del diagnóstico. Y básicamente entonces decíamos que lo que hay que definir es esto, qué vamos a mirar y para qué lo vamos a mirar. La cuestión que qué cosas son las que tenemos posibilidades, aquellas posibilidades de intervenir, y en ese sentido, qué es lo que vamos a mirar. Y si vamos a la siguiente, digamos, cuando pensamos en términos de diagnóstico, me parece que, digamos, como que lo interesante es que el diagnóstico lo que nos tiene que permitir es esto, de identificar cuáles son las situaciones que vamos a atender. Y acá es donde aparece la idea de problema. El problema básicamente como esta posibilidad de identificar una situación que supone o que requiere algún tipo de intervención, una situación que tiene que ver con una carencia o con la necesidad de mejora en el espacio institucional. Por eso la idea de problema no es la idea de un problema visible, digamos, sino la idea de un problema tiene más que ver con esta idea de la brecha que existe entre la situación actual y una situación que aparezca como deseable. En ese sentido es que yo
planteo siempre que cuando nosotros pensamos en nuestras instituciones, siempre nos aparecen espacios a partir de los cuales, o dimensiones a partir de los cuales podamos pensar mejora. Digamos, el punto es cómo construimos esa mirada en relación con cómo es la situación actual y cuál es y cómo pensamos colectivamente o construimos colectivamente esa situación deseable en algún aspecto. Y en ese sentido, digamos, aparece como que uno de los primeros pasos, digamos, para la construcción del diagnóstico es poder identificar cuál es ese problema al que se plantea, digamos, la necesidad de poder atender, digamos, cuáles son esas situaciones que desde el punto de vista institucional identificamos como objeto de trabajo posible. Y en ese sentido, digamos, hay, digamos, una vez que identificamos eso, aparece, digamos, un ejercicio, a mi criterio bien interesante, que tiene que ver con poder sistematizar y revisar qué es lo que se hizo. Quiero decir, cuando nosotros nos planteamos el espacio de trabajo en el marco de un proceso de evaluación institucional, quiero decir, con mucha frecuencia operamos con esta idea falsa, a mi criterio, de que empezamos de cero, estamos trabajando como sobre una hoja absolutamente en blanco. Y en realidad eso no es tal. Digamos, nuestras instituciones están multiintervenidas todo el tiempo, digamos. Pasan una cantidad enorme de cosas en muchas dimensiones del funcionamiento de la institución. Algunas de esas cosas suceden en la dirección en la que los planificamos, otras cosas suceden sin que las hayamos planificado, igual generan efectos que son de carácter positivo, aunque no los previmos como tales, digamos. Entonces, en ese sentido, hay muchas intervenciones y muchas mediaciones que se producen simultáneamente. Por lo tanto, frente a la tarea, digamos, de evaluación en el marco de las instituciones, una de las primeras responsabilidades es poder, por un lado, identificar estos problemas y estas situaciones a atender, pero simultáneamente con eso, tratar de sistematizar o de revisar todo lo que alrededor de esas situaciones ha sucedido y se ha hecho. Haya sido planificado o no haya sido planificado, pero aconteció. ¿Se entiende esto que digo? Porque de lo contrario, digamos, esta es, digamos, la batalla por no estar siempre como partiendo de cero, digamos, que es algo que nos resulta, digamos, nosotros tenemos como nueva la idea de hacer un diagnóstico y entonces eso tracciona que todo parte de cero. Y en realidad lo que parte de cero tal vez es la idea o el impulso o la intención de hacer un diagnóstico, pero en realidad ese diagnóstico va a estar funcionando, va a estar mirando, va a estar operando sobre una realidad en la que suceden un montón de cosas y de la cual vamos a poder captar alguna de ellas. Entonces, identificado el problema, o los problemas, insisto, como situaciones que resultan suficientemente interesantes y valiosas para atender en términos de mejora, digamos, a eso estamos llamando problema, interesa poder sistematizar y revisar lo que se hizo. Interesa también poder, decimos siempre, como localizar territorialmente, situar y precisar de algún modo la magnitud de esas situaciones a atender. Quiero decir, nosotros muchas veces enunciamos las cuestiones, esas situaciones a atender, las enunciamos también como de un modo general. Los estudiantes, los y las estudiantes en este momento no tienen mucha aproximación al espacio de desarrollo profesional futuro, por lo tanto, necesitamos acompañar tal cosa. ¿Cuántos? Todos de la misma manera. Los que estudiantes de todas las carreras pasa esto homogéneamente, pero les suena estas cuestiones que decimos, bueno, no, ahora nuestros estudiantes no están, sobre todo si son cuestiones vinculadas con la carencia, no están habituados a estudiar, no están habituados a no sé qué, no están familiarizados con tal cosa, no tienen incorporado hábitos de trabajo, de producción de trabajo académico en esta cuestión, no están familiarizados con cuestiones vinculadas con la investigación en el campo, no sé qué, no tienen conocimientos disciplinarios básicos que se requiere, etcétera, etcétera. Todas situaciones que pueden ser factibles
que suceden, efectivamente, pero que cuando nosotros estamos pensando en que hemos identificado uno o varias situaciones a atender y que queremos generar intervenciones sobre eso, a esos problemas tenemos que darle un perfil más preciso. Tenemos que saber dónde, cuáles, cuántos. ¿Me entiende? Hay que poder como ir localizando, ir precisando más esas situaciones a atender. Porque eso hace, digamos, entre otras cosas, a que nuestras posibilidades de intervenir sean más precisas, sean más efectivas. Y en ese sentido, digamos, identificamos el camino crítico que deberíamos seguir es esto, identificar estas situaciones, sistematizar lo que hemos hecho, localizar, digamos, o situar o precisar un poco la magnitud, para luego poder ensayar estrategias de trabajo a futuro que den respuesta a esas situaciones identificadas, digamos. Esa sería, digamos, como nuestra ruta. Nosotros avanzamos en esa ruta, retrocedemos para pensar cómo construimos ese diagnóstico, pero me interesaba poder ver, digamos, que ese es el circuito que deberíamos poder recorrer, ese es el camino interesante o que hace interesante la posibilidad de, por ejemplo, un diagnóstico institucional o de algunas dimensiones de la institución. Ahora, cuando nos planteamos qué mirar, que sería la diapositiva siguiente, no es tan evidente, digamos, que mirar. Y ahí es donde comienza la necesidad de seleccionar posiblemente algunas dimensiones que son centrales desde el punto de vista institucional. E insisto, no porque seleccionemos algunas quiere decir que las otras no sean importantes. Sí, lo que nos planteamos es posiblemente tengamos que acotar la mirada a algunas de ellas, porque no podamos en el mismo proceso abarcar todas las situaciones o todas las dimensiones que operan en nuestra institución. Entonces, acá hay vamos a recorrer en otros encuentros varias propuestas, digamos, de esquemas acerca del qué mirar, pero quiero decir, como que a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, uno puede llegar a pensar en 3 grupos enormes, podría pensar en más, pero por lo menos en 3 grupos enormes de aspectos que son bien diferenciados. Básicamente es esto. Uno puede pensar en estar mirando a los y las estudiantes, estar mirando esas trayectorias, estar mirando el contexto en el que el contexto, digamos, de procedencia y las características de esos estudiantes, estar mirando las cuestiones o las preocupaciones vinculadas con los procesos de aprendizaje, las cuestiones vinculadas con los procesos de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles que son un foco de preocupación. Uno podría hacer ese recorte y está entrando en un mundo gigantesco, digamos, ya. Uno podría pararse en el espacio de la enseñanza, de cómo está planificada la oferta, de cuáles son los ejes, de cuál es la propuesta curricular, de cómo es el desarrollo de las propuestas de enseñanza, de cómo son los procesos y los criterios para valoración, evaluación, certificación, la promoción, digamos, lo que tiene que ver con el régimen académico, si se quiere, digamos, tiene que ver con, digamos, una mirada sobre por decirlo genéricamente, sobre la enseñanza. Y uno puede pensar también en una mirada sobre todos los procesos de gestión institucional, que son muchísimos, digamos, pero estoy mirando ahí la comunicación, estoy mirando la organización del trabajo pedagógico, estoy mirando la gestión de los recursos, estoy mirando el proyecto institucional, estoy mirando aspectos que tienen que ver con lo vincular, digamos, con los espacios de articulación, mayor o menor niveles de articulación entre los distintos espacios institucionales, y estoy mirando otro mundo, si se quiere, digamos, ¿no? O sea, puedo pensar en hacer un recorte y estar preocupado por estas cuestiones, digamos, por alguna de estas cuestiones, pero quiero decir, ¿se dan cuenta cómo estoy pensando en dimensiones que si uno dice, ¿y estas son importantes? No importantes. Uno difícilmente puede decir que una es más importante que la otra, y en realidad todas estas dimensiones, cada una, ingresar, digamos, a cada una de esas dimensiones es, digamos, hacer foco en una cantidad de aspectos sumamente interesantes, sumamente complejos,
que no dejan de estar vinculados con otras dimensiones, pero donde uno podría estar haciendo un recorte. Entonces, fíjense que cuando uno dice qué mirar, ya nos aparecen por de pronto un menú sumamente amplio, sumamente interesante, pero también sumamente complejo. Cuando yo vuelvo al planteo inicial, difícilmente me podría atrever a pensar en un proceso de evaluación que mire todo esto junto. Digamos, si bien uno puede revisar algunas cuestiones, pero posiblemente voy a necesitar hacer foco en alguno de esos aspectos. Y ni siquiera pienso en alguna de las tres dimensiones más grandes. Estoy pensando en algunos de los aspectos más chicos. Si yo pienso en la gestión curricular y el desarrollo de las propuestas de enseñanza, ya eso es un mundo. La articulación entre los diferentes campos de la formación ya es un mundo. Te quiero decir, esto lo traigo sobre todo como ejemplo para qué tipo de ejercicio deberíamos estar pensando en hacer en el momento del abordaje de una evaluación institucional. Muchos de los esquemas, o varios de los esquemas que vamos a ver, justamente son esquemas que intentan, digamos, como barrer varias de estas dimensiones para decir, de vuelta, todo esto es lo que podríamos estar mirando. Y ahí me parecía, me aparece, digamos, me adelanto, me parece como bien interesante, planteo que lleva hace bastante tiempo, más mirando instituciones, originalmente mirando instituciones universitarias y después mirando otras instituciones de nivel superior, pero originalmente instituciones universitarias, un especialista español que estaba digamos, que desarrolló mucho esto, digamos, en la década del 80, no, principios de la década de los 90, donde entre otras cosas estaba, les cuento nada más como anécdota, estaba como muy en boga la mirada institucional, digamos, algunos marcos, digamos, para mirar las instituciones en general que provenían del ámbito más empresarial y demás. Entonces estaban estos planteos así de la calidad total y demás, que miraban así múltiples dimensiones del quehacer institucional, pero no de las instituciones educativas, ¿no? Entonces este español, Arturo de la Orden, básicamente empieza a estudiar como más intensamente el tema del funcionamiento de las instituciones educativas de nivel superior, justamente para contestar un poco a esta andanada, digamos, de argumentos de mirar a las escuelas como instituciones así productivas, como si fueran fábricas, empresas y demás, ¿no? Y una de las cuestiones que él plantea cuando hace este recorrido de una construcción bien interesante de dimensiones para mirar, digamos, empieza a desagregar cuáles son dimensiones para mirar dentro de una institución, y él lo que dice es, hay algo que uno puede pensar, digamos, en términos de parámetros, pensando en la misión, que se ha dado esa institución a sí misma, digamos, como cómo poder identificar algunos parámetros respecto a los cuales comparar, digamos, cuánto de esa misión se está logrando, cuánto de ese ideario institucional se está cumpliendo y demás. Y eso hace seguramente al buen funcionamiento de esa institución, de alguna manera a la calidad. Pero él dice, pero hay otro elemento que resulta más interesante aún, que es cómo logra armonizar una institución el funcionamiento de las distintas dimensiones. Entonces, cómo de manera más situada, en ese momento no se utilizaba tanto el término situado, pero digo, ahora lo reconocemos como tal, él reconoce que una de las cualidades del buen funcionamiento de una institución tiene que ver con cómo en su contexto, con la población a la que atiende, con sus recursos, con sus planteos, digamos, y con su mecanismo, digamos, de funcionamiento, logra un funcionamiento armónico de las distintas dimensiones. Y de alguna manera dice, de nada sirve en una institución que haya procesos de gestión institucional que sean excelsos si, por ejemplo, no está suficientemente atendido todo lo que tiene que ver con la dimensión del acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y se me queda la mitad de los estudiantes en el camino, porque no hay sistemas de acompañamiento, porque no estoy atendiendo a esas características. Entonces a mí me parecía como bien interesante en este planteo más, mirando, digamos, como este planteo más general
en el marco de una evaluación institucional, cómo reconocer que no hay, digamos, un único ideal de funcionamiento de la gestión institucional, un único ideal de funcionamiento de los procesos de selección. Si bien hay parámetros y demás, hay algo, digamos, de esa construcción de deseabilidad, dice él, que la debieran construir las propias instituciones y que en la medida en que logren un funcionamiento armónico entre distintas dimensiones, entre distintos aspectos de su funcionamiento, posiblemente se puedan ir acercando a su ritmo y a su medida, digamos, a esos criterios de deseabilidad en términos de funcionamiento. Y que es bien interesante como un proceso de evaluación pudiera estar mirando cuánto de eso se va produciendo o en qué tiempos se va produciendo esa suerte como de progreso en relación con el logro de esas metas o de esos parámetros, digamos, construidos como deseados. Entonces, digamos, me estoy adelantando como algunos capítulos, pero tiene que ver con poder encontrarle sentido a por qué estamos mirando esta cuestión de algunas dimensiones y qué significa construirle respuesta a esta pregunta acerca del qué mirar. Si seguimos avanzando, digamos, yo ahí traigo simplemente una consideración, pasa a la siguiente y a la siguiente, Ahí. Una consideración que digo, ahí había una diapositiva que dice cómo volvimos, digamos, porque en definitiva también hay algo de la consideración en nuestras instituciones hoy que todavía posiblemente por bastante tiempo tenga que estar como bastante atravesada por toda la situación, digamos, que hemos transitado durante los años 2020-2021. Yo creo que va a pasar bastante tiempo en el que vamos a estar mirando en nuestras instituciones efectos y consecuencias de toda esta tragedia, digamos, colectiva que hemos atravesado. Y en ese sentido, a mí me parece que también cuando nosotros pensamos en términos de diagnóstico, pensamos en términos de evaluación institucional, también tenemos que reconocer algo en esa mirada que tiene que ver con diferentes modos de volver, digo yo. Y que en definitiva hay algo de todo este tránsito por este periodo tan complicado, que nos ha permitido identificar, por un lado, que estábamos operando en nuestras instituciones, yo digo, con un conjunto de saberes y de prácticas que hoy por hoy reconocemos que no nos resultaron suficientes, o sea, que a través de esta experiencia no nos resultaron suficientes, nos faltaban herramientas, nos faltaban recursos en muchos sentidos para atender estas situaciones, y que por otro lado, digamos, y que eso genera como consecuencia, digamos, una cierta urgencia, digo yo, a mi criterio, de revisar esas certezas a partir de las cuales estábamos trabajando. Y el otro elemento que me parece que tenemos que considerar es que cada vez se nos estuvo haciendo, y posiblemente eso se esté consolidando, más evidente la heterogeneidad en formaciones, la heterogeneidad en procedencia, la heterogeneidad en nuestros grupos de estudiantes, la heterogeneidad entre nosotros mismos los docentes y demás, la heterogeneidad entre las instituciones. Y entonces aquí aparece, a mí me da la impresión, una pregunta acerca de qué hacemos con todo esto cuando pensamos en el diagnóstico, cuando pensamos en la mirada sobre nuestras instituciones. Quiero decir, con esto, creo que estamos en un momento en el que tenemos más preguntas que respuestas, y que justamente la idea de poder pensar en un diagnóstico o en una evaluación institucional es el espacio propicio para abrir esas preguntas y tal vez no estar tan preocupados por construir respuestas que nos conformen, respuestas rápidas, respuestas más automáticas. Quiero decir, nosotros en general solemos, esta consideración que yo hago siempre, digamos, tenemos estas respuestas así, más bien vinculadas con el deber ser, tenemos bastante del discurso pedagógico, digamos, incorporado, sabemos cuáles son las respuestas correctas. Entonces, cuando hablamos de mejora, cuando hablamos de calidad, digamos, es como, sabemos que son como tópicos que nos sirven para responder
satisfactoriamente a determinados interrogantes. Y yo creo que justamente la situación tan crítica que nosotros atravesamos últimamente ha puesto en severa crisis esas certezas, esos saberes, esas prácticas. En algún momento pareció que nada de eso era suficiente para atender a la situación que estábamos atravesando. Y que más allá de haber superado los momentos más críticos de toda esa situación, haber regresado en buena medida a la presencialidad y haber retomado, también ha quedado, digamos, como un conjunto de situaciones y de experiencias que a mi criterio bien vale que se traduzcan en aprendizajes y que sobre todo tienen que volverse, insisto, en preguntas acerca de cómo funcionan o cómo querríamos que funcionaran determinados aspectos dentro de nuestras instituciones para dar respuesta a algunas de esas preguntas que se abrieron en estas circunstancias. Entonces a eso me refiero, digamos, para que no se nos pierda en la memoria. Yo creo que mirando las instituciones o tratando de conformar o configurar una mirada en relación con cómo funcionan nuestras instituciones, sería un error suponer que no pasó nada y que estamos igual que antes, que volvimos, digamos, y que ya está, digamos, y que, porque en realidad ni antes estábamos tan bien, ni ahora hemos retomado absolutamente las mismas ecuaciones. Yo creo que han quedado huellas importantes y creo que son huellas que necesitamos atender. Y que el espacio, insisto, de una mirada sobre las instituciones, bien vale la posibilidad de atender a esas huellas. En ese sentido, digamos, la siguiente pasamos también en este mismo marco, algunas ideas, simplemente algunos conceptos que me parece que vale la pena tenerlos en cuenta, sobre los cuales vamos a volver y que tienen que ver, que tienen mucho que ver, digamos, con la construcción de esta mirada sobre nuestras instituciones. Algunas cosas que tienen que ver con proceso, digamos, la idea de proceso es una idea que a nosotros nos interesa siempre mucho, no obstante lo cual no siempre generamos las herramientas para poder captar cómo acontece ese proceso. Solemos tener herramientas que miran de repente algún momento de ese proceso y no tanto, digamos, la posibilidad de registrar ese proceso, y sin embargo todo el tiempo reconocemos que los procesos, y en este caso los procesos institucionales, son algo muy rico de mirar. La idea de progreso a mí me parece que es una idea muy, digamos, muy cara a nuestro corazón docente siempre, pero además muy interesante para poder pensar a nuestras instituciones en esta cuestión de cómo avanzan o cómo mejoran o cómo modifican determinadas configuraciones al interior de la institución en ciertas direcciones, atendiendo progresivamente a esos problemas que hemos identificado o creando mejores condiciones de posibilidad para que otras cosas sucedan, digamos, y que esto tiene que ver con, desde el punto de vista de la evaluación, con la posibilidad de identificar en un determinado momento qué características tienen esos procesos y poder mirar en el tiempo cómo eso va modificándose y ojalá modificándose en términos de mejora, digamos. Pero poder captar la mejora requiere poder captar estas cuestiones que cambian, que se modifican, y por lo tanto tengo que tener algún tipo de herramienta que en la que me resulte posible identificar esas modificaciones. Algo de la idea sobre calidad, sobre esto no me voy a explayar, pero sí tener presente, cada 2x3 nos va a aparecer esta cuestión de la calidad. La idea sobre calidad es algo que está también sumamente discutido, pero es una categoría en la cual se recurre, entonces, digamos, también hacer falta en algún momento identificar, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad o por qué nos interesa hablar de calidad. Y no quiero dejar de señalar, digamos, esta idea de la dimensión ética que tiene cualquier proceso de evaluación, particularmente proceso de evaluación institucional. Procesos de evaluación son, en general, procesos sumamente sensibles. Estamos trabajando en un espacio en donde habemos muchas personas con historias diferentes, con trayectorias diferentes, y en donde es necesario
reconocer y salvaguardar, digamos, esta dimensión y preocuparnos, digamos, explícitamente por esta dimensión ética de la evaluación, que tiene que ver sobre todo con hacer referencia al uso de los resultados de la evaluación, qué se hace con esos resultados, quién los utiliza, para qué los utiliza, y no perder de vista esta cuestión, digamos, que incluye a cualquier proceso de evaluación, pero que particularmente en un espacio tan sensible y tan, insisto, multiintervenido como son nuestras instituciones, vale la pena tener en consideración. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a tratar de armar, digamos, como nuestro propio rompecabezas lo más sensatamente posible. Si pasamos a la siguiente, simplemente como para articular, digamos, algunos conceptos, esta idea del enfoque de derecho, digamos, es algo que es el marco general en el cual ubicamos cualquier proceso de evaluación, y estos procesos de evaluación institucional en particular, digamos, la preocupación por la calidad de la educación, y vamos a tratar de ponerle, digamos, como nombres y especificidades más claros, y es allí donde se ubica, digamos, esta idea de la evaluación. Lo quiero decir, digamos, este es de vuelta como una suerte de caminito conceptual que recorremos para siempre tratar de recuperar el sentido de cómo planteamos nuestros procesos de evaluación. Y siempre recordar, digamos, si vas a la siguiente diapositiva, que la evaluación en sí misma no produce mejora de la calidad, que en realidad lo que produce mejora de la calidad son las intervenciones pedagógicas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de atender todo el tiempo es cómo construimos herramientas que nos proporcionen mejor información, mejor evidencia sobre algunas de las cuestiones que se están produciendo, pero eso no produce mejora. Lo que produce mejora son las intervenciones pedagógicas, para las cuales intentamos tener mejores insumos, queremos proponer mejores decisiones, queremos generar soporte, digamos, a esas decisiones. Pero digo, básicamente, tener presente esto, y ahí es donde se recupera a mi criterio, esta idea que planteábamos antes de, digamos, idea como más instrumental en relación con la evaluación. Y por último, simplemente como una mención, dos ejemplos, digamos, de ejercicios que a mí me parecen interesantes, que yo simplemente se los voy a plantear para ver si alguien se anima, digamos, como a proponerlos. Para mí son dos ejercicios pensando en alguna, yo digo, dimensión de nuestra institución sobre la cual nos interese trabajar. Me parece que son buenos modos de iniciar una conversación colectiva sobre estos aspectos que nos preocupan. Entonces es un ejercicio que es muy propio de la evaluación formativa, pero que invita a pensar, digamos, centrado en los temas de enseñanza, el régimen académico, el acompañamiento de los estudiantes, la comunicación al interior de los procesos de gestión institucional o lo que sea. Si nos pudiéramos poner a conversar sobre qué cosas cambiaríamos, qué cosas abandonaríamos como prácticas y qué cosas seguiríamos haciendo, digamos, tres mundos, tres aspectos diferentes sobre una determinada dimensión. Insisto, me parece que es un buen modo de empezar una conversación alrededor de qué nos preocupa y dónde querríamos centrar la mirada en nuestra institución. Y si pasamos a la siguiente, otro ejercicio en el mismo sentido, también eligiendo una dimensión o un aspecto específico, uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo mejor que hacemos? ¿Qué es lo mejor que tiene nuestra institución en este sentido? ¿Qué es lo que aparece como mejorable? ¿Cuáles son algunas preguntas que se nos abren, algunos interrogantes, y cuáles son algunas ideas que podemos aportar? Quiero decir, de vuelta, son cosas muy sencillas, pero que lo que intentan es abrir esta conversación compartida al interior de nuestras instituciones sobre algunos aspectos que nos interesen y que vayan generando esta construcción conjunta que intentamos que se produzca. Bueno, con esto, digamos, ahí empezaron a aparecer los rompecabezas, pero nada más, eran solo figuritas de los rompecabezas que vamos a retomarlo, digamos, esta idea del
del rompecabezas a mí me parece bien interesante. Mi propuesta es que finalmente un proceso de evaluación institucional es la propuesta de armar un rompecabezas, pero es un rompecabezas propio, todavía no sabemos ni siquiera bien cuántas piezas tiene. Es algo que tenemos que, el desafío justamente es poder armarlo. Bueno, no sé si alguna pregunta, algún comentario, nos quedan unos minutos. Sé que es un horario en el que no podemos abusar del tiempo. En cualquier momento se me quedan desmayadas y desmayadas. En lo particular, aprecio muchísimo esta presentación que usted ha preparado y me hubiese gustado, como sugerencia en general, que hubiese estado al inicio del desarrollo de este postítulo. Considero que es sumamente valioso todo lo que usted ha ido mencionando y permite de pronto volver a mirar mucho de lo que automáticamente hacemos en las instituciones. Y creo que usted ha aportado elementos que, como bien dijo, tal vez son muy sencillos, pero que permiten llevar adelante una labor que muchas veces se nos presenta como titánica. Así que yo, más que agradecida, acá con el equipo comentábamos la claridad conceptual con la que usted ha podido desarrollar algo que es bastante engorroso muchas veces. Y como sugerencia, a mí particularmente me hubiese gustado que este seminario hubiese estado más al inicio. Sí, ahí había una cuestión así como de calendario, bueno, que el pobre Guillermo, yo sé que ese sí que sabe de rompecabezas, que se la pasa armando y desarmando rompecabezas con estas propuestas formativas y las mañas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? No que yo en junio no puedo, no que yo en agosto no, que yo el 15 sí, pero el 17 no, así que me imagino lo que debe haber costado. Pero bueno, en todo caso, bienvenida como consideración y muchas gracias por las consideraciones. Sin lugar a dudas son temas engorrosos. Ahí hay algo, digamos, insisto, hay algo en general en los temas de evaluación que uno puede ir rápidamente por el proceso técnico, que es, bueno, yo que me dedico a eso me resulta como bien interesante, a otros seguramente no les resultará tanto, pero digo, ahí hay como mucha tela para cortar. Y la otra opción es, digamos, esta cuestión de poder, yo creo que ir por el proceso técnico es una cosa interesante, pero insisto que empezar por ahí es un riesgo, digamos, de perder el sentido de dónde estamos encajando esta preocupación, digamos, ¿no? Y yo creo que parte de lo que sucede, nosotros que además en el sistema educativo somos un poco... A ver, ¿me permiten un segundo que algo está sonando acá? Perdón, es que estaba sola y ya llevaban 15 veces sonando y pueden creer que era la pizzería que no pedí. En general cuando pido no vienen a tiempo, pero esta vez no pedí nada y era la pizzería. La pizzería, bueno, señor. Yo que estoy con un montón de colegas y tiene pizza para todos, vamos. No, lo que les decía que a mí me preocupa siempre mucho esta cuestión, digamos, porque les decía, en el sistema educativo vieron que tenemos como cierta propensión a las modas. Entonces de repente se nos viene la moda de algo, ¿no? Se nos viene la moda de, no sé, hablar de las expectativas de logro. Todos hablamos de las expectativas de logro. Se nos vino la moda de hablar de la calidad, se nos vino la moda, no sé, de usar rúbricas. Y todas cosas que cosas diversas, ¿no? Todas cosas que pueden llegar a ser interesantes en la medida en que estén ubicadas digamos, de vuelta, encajadas como una piecita de un armado más amplio, digamos, pero que
muchas veces se nos presentan como resolviendo todos los problemas. Vos ahora usás rúbrica y tenés todos los problemas de evaluación de los aprendizajes resueltos. Y la verdad que no, digamos, si no le encontrás el sentido, si no la construís como corresponde, si no generas esto, si no, la verdad que no te resuelve algunas cosas, pero no es una cuestión automática. Pero a veces tenemos como esa fantasía. Y justamente, digamos, a mi criterio, ir por las cuestiones, digamos, vinculadas más con los dispositivos técnicos, corren ese riesgo, digamos, y particularmente en los temas de evaluación institucional, que son temas muy sensibles, porque justamente tienen que ver con interrogarnos sobre nuestra propia práctica. Entonces, nuestra propia práctica colectiva, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, por eso a mí me parece que cuando nosotros pensamos en qué marco estoy ocupado, a qué pregunta intentamos construirle respuesta, digamos, ahí empieza, digamos, como a cobrar un poco más de sentido. Esta idea que nosotros estamos permanentemente preocupados por la mejora de nuestras instituciones. Ahora, ¿qué significa esa mejora? Digamos, hay algo en esas metas, en esas intenciones que tenemos, en esta suerte de mandatos que construimos, los hayamos o no los hayamos recibido, en esta suerte como de ideario institucional que no siempre está explícito y que muchas veces lo damos como por supuesto y después nos rechina cuando parece que hay alguien que no está tan de acuerdo. Bueno, justamente generar un proceso de mirada institucional tiene que ver con refrescar esas cosas. Tal vez es explicitarlas, tal vez es, digamos, amasarlas un poco más porque aparentemente todos estamos de acuerdo y no es tan claro en que todos estamos de acuerdo y que todos estamos pensando lo mismo cuando pensamos en acompañar las trayectorias de los estudiantes. Quiero decir, nosotros nos la pasamos a decir sí, que queremos unas instituciones que sean inclusivas, sí, que generen aprendizaje, sí, que generen profesionales, digamos, con determinadas cualidades y al minuto siguiente seguramente estamos sosteniendo o participando de prácticas que si no van en sentido contrario, por lo menos no favorecen estos. ¿Por qué? Y porque se generan disfunciones y demás. Entonces, esta cuestión de reconocer que estos son los objetivos, que estas son las metas institucionales que nos planteamos y que no nos planteamos de acá a la eternidad, que esa es la otra cosa. No tenemos que grabar en piedra son metas institucionales ahora, que serán por un periodo, que serán por un par de años, hasta que las revisemos, pero que necesitamos como un ordenador de nuestro trabajo. Y en donde este proceso de revisión de lo que sucede inmediatamente nos interpela como equipo directivo, nos interpela como docente, pero donde ahí aparece esta cosa de no estamos buscando culpables, lo que estamos es tratando de generar una reflexión conjunta, en vez de que cada uno haga esta reflexión en solitario, porque sobre estas cosas siempre conversamos, sobre estas cosas siempre nos interrogamos, pero a veces lo hacemos, digamos, como separaditos, digamos, cada uno con su grupo y demás. Y lo que necesitamos tal vez es como construir ese etos institucional que justamente un proceso de evaluación institucional lo que trae es eso, abre esa conversación colectiva que no siempre está presente por miles de situaciones, no siempre tiene lugar, digamos. Nuestras instituciones y la organización del interior de nuestras instituciones no propicia esto, digamos, no tenemos ni los tiempos, no tenemos a veces los espacios y demás. Pensar en una evaluación institucional a veces lo que supone es eso, es abrir ese espacio, pensar en la posibilidad de generar ese espacio en donde, como dicen los especialistas, docentes y equipos institucionales se conviertan en investigadores. ¿Pero por qué se convierten en investigadores? Porque justamente empiezan a reflexionar, a interrogarse sobre su propia práctica y a producir conocimiento. Digamos, nada más y nada menos que eso. ¿Y qué es eso lo que necesitamos? Pues en definitiva, todos nosotros al interior de nuestras instituciones hacemos muchas cosas y no necesariamente siempre generamos, digamos, un proceso así metarreflexivo sobre esas cuestiones que hacemos, digamos. Eso es lo que debiera provocar en primera instancia
un proceso de evaluación institucional, más que decir esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, este se portó bien, este se portó mal. Eso no es tan interesante, digamos. Sí es más interesante esta cuestión. Y poder pensar en que ese proceso de evaluación es un espacio de aprendizaje, digamos. En este caso, de un aprendizaje colectivo, que es, insisto, de vuelta, que esta es una práctica que no nos resulta tan habitual, que no nos resulta tan natural, digamos, ¿no? Así que por eso es que me parece, digamos, como interesante colocar, y después vendrán como algunas cuestiones así, más vinculadas con la técnica y demás, pero digamos, uno tiene un casillerito donde colgar esas preocupaciones, me da la impresión. Seguís en silencio, Guillermo, o sea, vos nos querés decir cosas y nosotros no te escuchamos. Así que no sé cómo, bueno, yo les tengo que pasar, digamos, algunos materiales que yo te los voy a pasar a Guillermo y esta presentación para que la tengan a mano bueno, nada. Yo la compartí en el grupo de rectores a la presentación. Ah, bueno. Mira que tiene, pero te va a quedar como medio desprolija porque no importa, tiene cositas colgadas atrás que creo que no corresponden, pero no le hacen daño a nadie, digamos. Simplemente eso, digamos, que se van a encontrar que tienen algunas cosas desordenadas atrás que no corresponden. Sí, el lunes nos volvemos a encontrar a las 7 de la tarde, ¿parece? Y después le comparto a Guillermo algo de material para que tengan ahí como para revisar o para consultar si quieren, y nos vemos el lunes. Y veamos a ver si Guillermo no está tan mudo el lunes. Pero bueno, si les parece, entonces nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao, hasta el lunes nos vemos. Chao, hasta luego. Nos vemos. Guillermo.